explicación de nuestro tema, pero tomando como alternativa los medios audiovisuales. Con responsabilidad le vamos a explicar en qué consiste el texto de leer para comprender, escribir para transformar, texto dado por el Ministerio de Educación para todas las escuelas y como guía para el maestro para llevar a cabo en sus aulas escolares, dentro y fuera de ella, y llevar a cabo el proceso lector y también de la producción textual. Entonces empezamos con ello, en donde focaliza 8 ensayos dentro de la voz propia, se titula. El primer ensayo se llama El placer de la lectura y la escritura, en donde cita a William Ospina y dice que lo rutinario lleva un sistema obsoleto. Yolanda Reyes dice entonces, si es así, ¿de qué sirve que un estudiante pase por toda la escolaridad, bachiller, y llegue hasta 11 y no estén formando lectores autónomos? ¿Qué está pasando? Es una gran inquietud que surge dentro de la escuela y mucho más para los estudiantes, porque lo evidente es que las pruebas nacionales e internacionales dan los resultados no conformes a los procesos lectores. Entonces, Emilia Ferreira nos dice que leer y escribir, por eso es una construcción social, es una construcción de vida. En el segundo ensayo de la voz propia, habla de que las palabras me hacen volar. Este autor se expresa de que hay que amar las palabras porque es hacerle cosquillas al alma. Gabriel García Márquez también especifica cómo los profesores permiten a sus alumnos, o sea, la manera en que impregnan la magia por la literatura. En un testimonio del lector, dice que él tenía que cuenta la historia lectora de una manera muy significativa para él, porque comenzó a escribir desde muy pequeño y su maestro, que vivía al lado del río, lo buscó y lo encontró solamente para poderle leer los cuentos que él estaba construyendo. Lo asesoró y lo guió a que fuera un lector con alto capital cultural. Entonces también dice que cada uno es físicamente diferente a los demás, o sea, nadie es igual. Y para conocer eso, comenzó a leer cuentos y poesía inédita de autores colombianos e inició a construir mapas íntimos de la poesía colombiana. ¿Qué significa leer y escribir? Es una gran inquietud que aborda al maestro y a los discursos que emergen dentro de la escuela, porque ¿de qué sirve enseñar mucho y no aplicar lo aprendido? Entonces, ¿qué significa leer más bien? Sino resolver acertijos, que es un ejercicio continua y construcción humana. A él le llamó mucho la atención cuando se acercó a un conversatorio en donde el que estaba hablando llevó un perro y les dijo que él le había enseñado al perrito a hablar inglés. Entonces, la gran impresión para los asistentes es que obviamente no iba a hablar inglés porque no era su lenguaje, haciendo una inquietud a los maestros, sembrándole impidiéndolos de que sirve entonces que hemos enseñado mucho, pero la realidad es que no han aprendido nada. Y otro de los ensayos es la sustancia oculta de los cuentos, que es el libro de la memoria, que se construye a través de una tradición oral, en donde se comparten historias inéditas los unos a los otros, cuando se sienta uno con los familiares, a leer y conectar esas sensaciones, y que la literatura debe ser leída desde su propia vida, desde su propia esencia, porque la literatura es el pulmón de la psiquis. Evelio. Bueno, dentro de esa gran cartilla, leer para comprender, escribir para transformar, hablando de la voz propia, tenemos en cuenta entonces un gran autor, Jorge La Rosa, que nos habla de que leer es una aventura personal que conecta al lector con su intimidad, es decir, lo hace encontrar con ese yo interno que nadie más descubre y que él es poco capaz de exteriorizar. Hablamos también de que leer es la vida, es decir, que se empieza y se sigue como tal. Es apropiarse y sentir esa vida, es sentirse leer, sentirse vivo dentro de esas maravillosas palabras que se leen.
También hablamos de Fernando Zapata, que nos habla de las distintas formas de escritura, no simplemente limitarse a un libro lleno de palabras y letras y sílabas, sino que hablamos de escritura al hablar de televisión, de películas y de canciones que salen del alma. El reto entonces es para nosotros como docentes ayudar a pasar de ser un país consumidor de repertorio, consumidor de todas esas letras y a veces hasta obras literarias de otros países para ser proveedor del mismo, así tomar fuerza y hacer más propia nuestra literatura. Las 7 entrevistas que este libro, Leer para comprender y escribir para transformar la voz propia, le realizaron a 7, incluyendo pedagogos, incluyendo bibliotecarios, en donde está Beatriz Robledo, que escribió un texto que es repensar la enseñanza lectoescritura, actualizar a los maestros, biblioteca y lectoescritura inmersa. Allí nos habla acerca de la importancia sobre lo que dice William Ospina en su tratado, en su columna, la importancia de la educación. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos que formar lectores tradicionales que solo se dediquen a decodificar unas cuantas palabras, sino que se trate de crear lectores autónomos, críticos, como dice el artículo 5 de Fines de la Educación, donde se haga un pensamiento argumentativo, propositivo e interpretativo. Mauricio Pérez dice que el lector como la práctica y la experiencia, lectura en voz alta, la importancia de uno leer cuentos a sus estudiantes de manera creativa, dando en ellos un aprendizaje significativo. Todo esto quiere encerrar cuando Carmen Bravo dice que es importante que los maestros elijan esos cuentos que se van a llevar a cabo en el aula. ¿Qué quiere decir eso? Que uno como docente o nosotros como futuros licenciados en lengua castellana no nos limitemos a llenar una lista de cuántos libros van a leer nuestros estudiantes, sino que antes hagamos el estudio previo de acuerdo a los intereses, necesidades que tenga nuestro contexto, en este caso nuestros futuros ciudadanos, los ciudadanos del mañana que trastornarán esta nación colombiana. Cuando habla Irene Vasco, que dice sobre la creatividad, quiere decir que la creatividad va de la mano con la fantasía, la imaginación. Tiene que decir que vamos a tratar de acuerdo a la necesidad del desarrollo y del aprendizaje, crear un ambiente donde se produzca lectoescritura, interdisciplinado con todas las otras áreas fundamentales. No solamente es el trabajo para el docente de lengua castellana o en este caso el de literatura, sino para todos los docentes que estamos inmersos en una educación de calidad. Ya Mauricio María Osorio, Clemencia Ben y Silvia Castrillo son grandes bibliotecarias de diferentes universidades que han desempeñado su papel y autoras de diferentes libros. Para poder abordar esto quiero tener en cuenta que la nación colombiana, la ley 1319 del 15 de enero del 2010, abre una ley para las bibliotecas públicas, por si no la conocíamos. Y citan allí, Víctor Hugo dice que cuando se abre una biblioteca pública, se cierra una cárcel. Es para que nosotros meditemos y repensemos sobre esta frase que nos deja Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque cuando uno puede hacer un trabajo interdisciplinario con las bibliotecas públicas es para que ellas ofrezcan diferentes servicios a nuestros estudiantes donde propicien un espacio de experiencias donde ellos se sientan autónomos y se sientan gestores de su propio conocimiento. Todas estas 7 entrevistas nos llevan a reflexionar, a replantearnos sobre el papel de nosotros como educadores, como lectores, que nosotros seamos los pioneros en crear un ambiente para la lectura. Hola compañeros y maestra, continuando nuestra exposición, otro tema que nos tocó que fue interesante según el Ministerio de Educación fue acerca de la Semana de la lectura y la escritura. ¿Qué quiere decir la Semana de la lectura y la escritura? La mejor forma de poder explicarlo es sobre una frase que citó Gabriela Valentina Galvis Celis, la ganadora de este concurso nacional, que su cuento fue La verdad sobre las moscas. Dice ella y afirma literalmente que la lectura y escritura me permiten crecer y hacer parte de un mundo fantástico en donde todo es posible. Me dan libertad y grandeza.
Puedo hacer y decir lo que siento, lo que espero y lo que quisiera que sucediera. Leer y escribir es poder mover el mundo desde tu imaginación. Cabe resaltar que es una frase para que repensemos sobre nuestro papel dentro de la lectoescritura. ¿Verdaderamente estamos leyendo y escribiendo? ¿Verdaderamente somos gestores de esos lectores de aquí al mañana? ¿Verdaderamente promovemos espacios donde se enriquezca el bagaje cultural, social, político de nuestros estudiantes? Y el símbolo de este día de la semana es esta, que está conmemorado con la E, que busca la excelencia, y la bandera de Colombia. Entonces, ¿qué es la Semana de la Lectura y la Escritura? Es una guía pedagógica ¿para qué? Para la planeación, el desarrollo de la lectura y escritura en el aula. Tiene en cuenta 4 aspectos, que es el cuándo. ¿Cuándo se desarrolló este año? Esta propuesta fue desarrollada el lunes, el 23 de mayo. Todo se llevó a cabo durante una semana. ¿Cómo? ¿Qué se lleva a cabo? La lectura y escritura de cuentos. El lugar y la duración, cualquier colegio es autónomo en decidir qué tiempo determinado va a utilizar para esta propuesta que lleva a cabo. Puede ser 1 hora, dependiendo del enriquecimiento que ustedes le quieran dar a sus estudiantes. Y el lugar lo decide la institución educativa, los directivos docentes. La preparación es algo que nos compete a todos los docentes, directivos, rectores, líderes escolares, porque debe ser con anterioridad. ¿Quiénes están dentro de este proceso? Dentro de este proceso están los directivos, está todo el equipo docente en general, enfocado que el equipo de docentes de lenguaje y matemáticas tiene unas tareas a desempeñar, y el equipo seleccionado por el directivo docente. Todo esto ¿a qué va inmerso? Va inmerso, y el propósito es crear estudiantes promotores de la lectura y de la escritura. ¿Por qué? ¿Qué vamos a desarrollar? Habilidades críticas, en donde es un ejercicio de la ciudadanía y por ende nos da una cultura escrita. Que también desarrolla habilidades propositivas. ¿Qué desarrollamos a través de estas habilidades? Un código escrito, un proceso de metacognición y sobre todo la creatividad, la imaginación, la fantasía, permitiendo que dar a luz a mundos, a personajes que están inmersos dentro de la realidad que vive cada estudiante, a reinventar la realidad en donde están nuestros aprendices, porque ellos están inmersos en una realidad que todo lo convierte en un mundo de fantasía, donde el héroe puede ser la heroína o el villano, donde el villano puede ser el fantástico o la heroína, puede ser. Cada mundo es diferente, donde le dan una connotación de acuerdo a su enriquecimiento real, que está a unos espacios nuevos, donde lleva a cabo una fantasía, una imaginación, una creatividad, algo novedoso, innovador, que rompe todos los paradigmas que están inmersos dentro de su quehacer. ¿Respondiendo a qué? ¿Qué responde esta semana? Responde a los retos de la sociedad y a la excelencia académica. Pero ¿cómo vamos a poder lograr los retos de la sociedad y la excelencia académica? La semana E nos da un cronograma de actividades que se lleva a cabo por medio de varios tipos. Con lo que nuestra compañera Tatiana ya había explicado sobre la semana E, la lectura y la escritura, esta iniciativa propia del Ministerio de Educación, para seguir literalmente lo que está planeado de una manera interesante y perfecta. El Ministerio propuso también unas guías que están de acuerdo a los días de la semana. Cada semana tiene ciertas actividades para todos los grados, o sea, es mucho lo que tiene, son temas versátiles. Entonces, ¿qué consiste esas actividades? Cada una tiene un antes, un durante y un después, en donde al final se le hace una valoración, un seguimiento a través de unas retillas o mapas conceptuales que tienen que tener como base para desarrollar ciertas actividades. Debe seleccionar
los libros con los cuales el muchacho se ha interesado, debe llevarlos a conocer, debe investigar los autores. Si tiene libros ilustrados, pues hace una descripción de ellos, muestra la diversidad de textos que le agradan, ya sea de poesía, narrativos, de cuentos. Cabe especificar que cada día también trata algún género literario. Cada sección tiene su tiempo limitado, en donde debe ser guiado por el maestro. El campo donde puede desarrollar con amplitud todas estas actividades es la biblioteca escolar. Y, por supuesto, deben ir acompañadas estas actividades de un estiramiento, un calentamiento y una visualización, en donde el estiramiento debe hacerse todos los días. El calentamiento sería visualizar o fisgonear cómo son los libros, su estructura, sus formas, y ya en la visualización es entrar al plan de ejercitar el discurso, de compartir con los compañeros y mirar los puntos de vista. ¿Para qué? Para que luego se conviertan en amigos lectores, lectores en voz alta, y se comparta esa creación de personajes que hablan la semana de la lectura y la escritura. Cómo se generan esos espacios para que el estudiante de su imaginación, de sus creaciones, se invente un nuevo personaje. Entonces, una de las actividades de algún día habla de que el maestro debe llevar unas imágenes ilustradas. Puede ser de personajes, de lugares, de objetos, y el estudiante escoge tan solo uno. Y teniendo en cuenta la imagen ilustrada que eligió, inmediatamente comienza a describir ese personaje teniendo en cuenta las características del cuento, el espacio, el tiempo, el narrador y todos los personajes que rodean al cuento. ¿Listo? ¿Para qué lleva todo esto? Es la propuesta de la Semana de la Lectura y la Escritura. Converge uno muy importante que ha sido fundado por ya unos más de 5 años, y es Leer es mi cuento, dado por el Ministerio de Educación, obvio, para que los muchachos se incentiven en el concurso nacional y puedan ser unos lectores reconocidos a nivel regional. Muchas gracias, queridos compañeros, un abrazo fraternal, les amamos mucho. Gracias, profesora, por este espacio, mil bendiciones.